Si bien la mayoría de la gente que lo conoció lo describe como un hombre amable, atento y risueño, también es cierto que durante los rodajes Akira Kurosawa tenía auténticos arranques de ira y que su detallismo exagerado también podía convertirlo en un déspota. En Japón, muchos periodistas lo llamaban el emperador por su estilo autoritario. Tenía incluso la mala costumbre de ensañarse especialmente con un actor en cada rodaje. Esto es algo que John Ford también hacía, ¿no? Ensañarse con un actor en cada rodaje, algo así como un chivo expiatorio que ligaba buena parte de sus subidas de tono. Al respecto decía: estoy seguro de que a mi equipo no le gusta que le dé órdenes. Yo no pretendo ser mezquino con todo el mundo, no estoy enfadado con nadie, pero es como si estuviera obedeciendo a algo o a alguien. Es como oír una voz de los cielos. Supongo que todos nosotros estamos poseídos por algo. Muy bien, bienvenidos a Radio Uruguay, a 1050 AM, a La Máquina de Pensar. Le estamos dando la bienvenida en el último día de la semana, hoy jueves, de La Máquina de Pensar, dedicado a Akira Kurosawa. Estamos hablando de él y obviamente estamos escuchando la banda sonora de una película de él, del cual vamos a hablar ahora, Yojimbo. Muy bien, para eso estoy recibiendo a Rodolfo Santulo en el Más Allá de la Viñeta. ¿Cómo le va? Bien, pero hoy no es más allá de la viñeta. ¿No? Y no, si no vamos a hablar de historieta. Bueno, entonces hablemos de Yojimbo. ¿Cómo le va, Santulo? Salvo que usted me haya preparado una cortina especial con música oriental y en lugar de Batman, no sé, Akira, que aparece. Está muy bien, está muy bien. Un segundo antes de empezar. Sí. Antes de empezar con la película de Kurosawa, Yojimbo. Y mañana, Uruguay. 2-1 Uruguay. Le gana a Ghana. Le gana a Ghana. Podríamos empezar a hacer chistes como Abbott y Costello de quién está en primera base, con quién gana, pero... Bueno, 2-1, bueno, esperemos que el acierte no sea como con Francia, ¿no? Pero qué cosa, lo va a recordar todo el tiempo. Aparte, digamos que yo dije que ganábamos, está bien, empatamos, pero pasamos de fase. Muy bien, o sea, usted apuesta a la globalidad. Yo le dije que en algún momento haremos la semana fútbol, donde hablaremos solamente de fútbol en este programa. Pero ahora hablemos de Japón, de Yojimbo, de Akira Kurosawa. Es una película de Kurosawa que despertó cierta polémica, incluso tuvo dos versiones posteriores en Occidente. Primero, hablemos un poco de la película, la data técnica que tanto me gusta a mí sacar del bolsillo. La película está filmada en 1961, estrenada ese mismo año, y cuenta la historia de un ronin. Para aquellos que desconozcan, un ronin es aquel samurái que por azares o desgracias del destino termina sin shogun, es decir, sin maestro, y pasa a ser un samurái sin honor. Tipo un mercenario. No exactamente, en realidad en el código del Bushido implica que es un tipo que ya no debería seguir viviendo. Básicamente un samurái que se precie de tal, antes de ser ronin, se practica el seppuku. El harakiri. El harakiri, el seppuku es la ceremonia entera. Es el suicidio. El suicidio ceremonial. Ritual, sí. Según el código del Bushido no se debe vivir sin honor, por tanto aquel samurái que pierde a su shogun, se transforma inmediatamente en un ronin y debe quitarse la vida. A veces los ronin son como cuentapropista, ¿no? Se van por ahí. Bueno. En este caso que nos ocupa, el ronin, protagonista de esta historia, está visto que no decidió, le da lo mismo vivir sin honor, y de hecho durante la película veremos que el honor no es exactamente algo que pese demasiado en su personalidad, que se encuentra vagando, porque literalmente es vagando, elige su destino tirando una ramita que le indica el camino a seguir, y termina llegando al pueblo, un pueblo sin nombre, en donde se enfrentan dos clanes por el control del pueblo miserable. Ambos clanes están en una total paridad de fuerzas. Es una especie de equilibrio del terror. Exacto. Ambos tienen un número de hombres bastante numeroso, un experto de cada lado,
y no han logrado desequilibrarlo. A los que han desequilibrado son los pobres del pueblo, que básicamente viven encerrados, en pavor, no pueden cosechar nada porque estos tipos se los expropian a cada rato. Son los campesinos que están en ese pueblo que están víctimas del lleva y trae de estos dos clanes. Señores de la guerra. Exacto. ¿No? Sí. Que señores de la guerra yo te diría que les queda grande, porque son dos pandillas. Sí, no son gangs, son mafiosos. Sí, que además a medida que van avanzando la película, te diría que hasta tienen salidas cómicas por lo patéticos que pueden llegar a verse. El hecho es que llega este hombre, que carece de nombre, porque cuando le preguntan su nombre, el tipo se presenta como que Guabataque Sanjuro, que quiere decir campo morado de 30 años, lo dice mirando un paisaje, o sea, el tipo inventa en el momento el nombre. Sí. El tipo decide ayudar al pueblo. O sea, algo del honor del samurái, el código del Bushido implica que un samurái siempre debe ayudar al necesitado, algo de eso queda en este tipo, que decide ayudar al pueblo. ¿Pero cómo? Porque tiene 40 tipos de un lado, 40 tipos del otro. Por mucho que parece ser una espada invencible, sí. No se los puede cargar a todos. Pero es un especialista, ¿no? Sí. Es como un consultor extranjero. Exacto. Pero entonces él muy astutamente decide hacer algo. Decide enfrentar a las dos bandas y que entre ellos hagan su trabajo. Se eliminen unos a otros. Para ello, se pasa de uno al otro bando, dependiendo del momento, generando conspiraciones, rencores, dando golpes muy oportunos y discretos, generando que se vaya cada vez más el odio entre los tipos hasta que se terminen enfrentando y no quede ninguno. Y él también actúa un poco como mercenario, o sea, él se alquila, de hecho se contrata por uno y después se contrata por el otro. La palabra Yojimbo quiere decir guardaespaldas, o sea, él lo que hace es se contrata como guardaespaldas de uno u de otro, claro, y cruza aleatoriamente, y cruza el pueblo literalmente, de hecho, o sea, sí. Están un rato con unos y de pronto decide que ya no le sirven más y se sienta a mirar la pelea, pelea que no se produce además porque los tipos avanzan y retroceden sin jamás enfrentarse de una manera patética. Bien como matones de cuadra que exageran pero de última no quieren pegarse porque tienen miedo, ¿no? En suma el tipo va a terminar descubriendo que sacando excepciones hay pocos que puedan agarrar una espada en ese grupo. Bueno, las polémicas que vos te referías... Pero le sirve para cerrar un poco, le sirve a ellos dos, esos dos matones de cuadra, para aplastar al pueblo, a los campesinos. ¿Él? No. No, los dos, sí. Los dos bandas de matones. Porque tampoco un campesino se puede defender, estos malamente tienen armas, los campesinos no. De hecho, el pueblo, en la película, está representado por 3 personajes. El dueño de una suerte de taberna, que es donde Yojimbo se aloja, el de las pompas fúnebres, que se pasa haciendo ataúdes, y un funcionario administrativo que se alquila el mejor postor. El resto son tipos adentro de casas que vos no ves nunca. Solo ves a los matones. Este personaje que me decís que se pasa haciendo ataúdes, el funebrero, es un personaje típico de película del oeste de western. Exacto. ¿No? Que a Kurosawa probablemente lo sacó para hizo un western en Japón. Lo que hizo Kurosawa no en vano se había ganado el mote del más occidental de los directores orientales. Y lo que hace el Yojimbo es, primero que nada, un western. De hecho, la banda sonora que estábamos escuchando, se puede decir que uno puede hablar de continuadores de Masaku, ¿cómo que se llama la banda sonora? Masaru Sato. Masaru Sato, que hizo varias bandas sonoras. Después, si uno escucha la banda sonora de Ennio Morricone, tiene muchos puntos en común con esto. Pero probablemente Sato también se inspiró en las películas de John Ford y John Wayne. Es probable, es muy probable. Lo primero que toma Ford, obviamente, toma Kurosawa, son los tiempos de los westerns de Ford. Tenemos el típico enfrentamiento, las típicas pausas. Pero además, y es aquí si llegamos al punto de la famosa polémica, el argumento de Yojimbo es prácticamente idéntico al de Cosecha Roja. Cosecha Roja es una novela policial de Dashiell Hammett publicada en 1926, donde se cuenta una aventura de un personaje característico de Hammett, que era el Continental Ope, un personaje que no tiene nombre, el operador de la Continental. Ahí tenemos una vez más un personaje sin nombre que enfrenta. Sí. Él hace lo mismo, llega a un pueblo que está asolado por 2 bandas de gángsters, y básicamente él trabaja para el pueblo, se pone contratados por unos, contratados por otros, hasta que logra que se exterminen unos a otros. Yojimbo es exactamente igual. Eso ocurre en Cosecha Roja. Y estamos diciendo que Kurosawa se inspiraba en el western, o quería hacer un western, ¿no? Claro. Sin embargo, esto es una novela de gángsters, digamos. Pero me deja hacer una cita, sí, que claro. la estuve preparando toda la semana. Dele nomás. ¿Puedo citar a Santulo? ¿A cuál de los dos? A Fernando Santulo. Al grande. Fernando Santulo, su hermano, en un artículo dice que para él la novela negra es la continuación del western en la ciudad. No hay duda de ello. De hecho, Hammett tiene un relato
que se llama Cockerville, una cosa así, que es un western con el Continental Loop. O sea, el tipo llega persiguiendo un fugitivo a un lugar del oeste, donde en 1920 todavía sigue habiendo muchas cosas del lejano oeste. Claro, claro. Y acá es como Jane, el desconocido que viene a un pueblo a arreglar la situación. Con la diferencia que, y eso es muy de la novela negra, se termina tiñendo demasiado de gris. ¿Quién es el bueno? Porque en Jane no hay duda, es Alan Ladd. Sí, sí. Pero ¿quién es el bueno en Yojimbo? Él y sus métodos no son lo que uno diría lo más noble. ¿Quién es el bueno en Cosecha Roja? ¿El detective? Y hace cualquier disparate con tal de conseguir su objetivo. O sea, empezamos a ver que la moralidad de los personajes va y viene con el viento. Sí, bueno, digo, ocurrió con la serie negra, ¿no? O sea, el detective está entre el bien y el mal. Pero después el western evolucionó y Clint Eastwood, que hizo un puñado por un puñado de dólares, es el mismo personaje. O sea, está... Bueno, ahí es donde seguimos. Bueno, sigamos entonces con los avatares de esta película. Primero, relacionado con Cosecha Roja, Kurosawa jamás admitió o dijo o declaró que se había inspirado siquiera. Sí dijo que tomó una escena, una escena muy en particular de La llave de cristal, que es otra novela de Hammett, publicada en el 31. Pero no le pagó derechos a Hammett por nada, ni por los parecidos con Cosecha Roja, ni por parecido pero tampoco tendría lógica. Si puntualmente él lo único que usa, o lo único que reconoció usar es una escena donde torturan al protagonista de La llave de cristal, y en eso se inspiró para una escena donde golpean al samurái de Yojimbo, es demasiado vago. Pero lo que está diciendo vos es que yo lo que estoy diciendo es que el argumento de Cosecha Roja y el de Yojimbo es el mismo. Sí, lo dicen mucha gente en internet, lo dicen en Wikipedia. Es exactamente igual. Exacto. Un par de años después, por aquello de que la historia es cíclica, un par de años literalmente, en 1964, Sergio Leone busca rendirle homenaje a Yojimbo de Kurosawa y firma por un puñado de dólares, con Clint Eastwood y Jean-Marie Volonté, donde lo que hace es llevar al western la historia de samuráis. Ya se había hecho en la década del 50 con los 7 samuráis, que fueron los 7 magníficos, pero ahí sí pagaron los derechos. Leone no solo no paga los derechos, sino que muy cándidamente declara a cualquiera que quiere escucharlo que lo que está haciendo es homenajeando el gran film de Kurosawa. Es una cita. Y el agradecimiento que recibe de Kurosawa es un juicio. Es llevado a juicio y por un puñado de dólares demora 2 años en estrenarse, por todos los dejes y manejes legales, ya que al fin y al cabo no era considerado un homenaje, sino un plagio. En el western la historia es igual. Tenemos un veterano de la Guerra de Secesión llamado Joe, que es Clint Eastwood, que termina llegando a un pueblo y descubre que hay unos tipos que robaron oro de un tren. El asunto es que los tipos están enfrentados y dónde está escondido ese oro no se sabe. Lo que hace el personaje de Eastwood es enfrentar a ambas bandas hasta terminar encontrando el oro. Si se quiere, Leone lleva la amoralidad del personaje un paso más. Porque si el detective de Cosecha Roja iba contratado por el pueblo, si el samurái de Yojimbo decide ayudar al pueblo, ya el cowboy por un puñado de dólares solo le interesa el oro. Sí, ayudarse a él. Ayudarse a sí mismo y nada más que a sí mismo. Por último, en esta continuación de películas... Al final arreglaron, digamos, es un juicio, le trancaron la película a Sergio Leone. 2 años. Tuvo que en el 66 se estrenó. Los detalles de cómo lo arreglaron es algo que no se hizo público. Hubo un arreglo. Supongo yo que hubo un dinero yendo al Lejano Oriente. Era una maleta hacia porque aparte no era solo Kurosawa, sino los productores. Y yo supongo que la Toyo, la empresa que Kurosawa siempre hacía, debían estar en pie de guerra, ¿no? O sea... Muchos años más tarde, puntualmente en el año 99, 2000, no recuerdo exactamente, pero sí es hacia fines del siglo XX, el gran director Walter Hill, lamentablemente un director olvidado, pero el que yo pongo sin despeinarme a la altura de un Spielberg, un Scorsese, un Coppola, hace su versión de Yojimbo, que se llama Last Man Standing, traducida por acá en estos pagos como Entre dos fuegos. Entre dos fuegos o El último hombre en España, creo que puede ser. Claro, que fue una traducción bastante más literal. Last Man Standing es el último hombre en pie. Pero tuvimos suerte que no le pusieron Venganza Mortal. Está bien. Es del 96, estoy viendo acá. 96. Acá lo que encontramos es, una vez más, un pistolero, en este caso sin nombre, que llega a un pueblo donde hay 2 bandas enfrentadas. Ahora la época aquí es más parecida a la de Hammett, ¿no? Podemos decir que finalmente, como lo que decía hace un rato, de la historia cíclica, la serpiente termina mordiéndose la cola. La última versión de Yojimbo es Cosecha Roja tal cual. Exactamente. Es la novela que originalmente inició todo, filmada,
con todos los chiches y adaptación de época. Pero aparte estamos hablando de filmada tipo en los 1920. Está ambientada en la misma época que pasa Cosecha Roja. Sí. O sea, perfectamente. Y Bruce Willis podría ser el Continental Lope en lugar de ser el remake de un samurái. Sí tiene como gran diferencia frente al preciosismo o los tiempos de un León o un Kurosawa. Gil apuesta a una acción vertiginosa. O sea, Entre dos fuegos es claramente una película de acción. De balaceras. No, ¿y qué balaceras? O sea, cuando el amigo Willis pone su plomo en un contrincante, el contrincante atraviesa una calle siendo lanzado más allá por el plomo. Son balaceras y es un montón de acción, pero es media metafísica porque ellos están en un pueblo. Están en el medio de la nada. Que está en el pueblo pero que es el mismo pueblo en el medio de la nada de Cosecha Roja, o el del lejano oeste, o el pueblito de Yojimbo. O sea, en cualquiera de los casos, es básicamente, es como una suerte de, ¿cómo decirlo?, fábula elemental. Claro. O sea, es como el último hombre bueno donde todos son malos. Claro. Y da una visión muy pesimista del mundo donde en realidad todos son corruptos y todos quieren comprar con el dinero, incluso los son cobardes. Y se divide en eso, entre corruptos y cobardes, porque el pueblo se esconde. Y el último que queda en pie es nuestro samurái, nuestro cowboy o nuestro detective. Bueno, muy bien, Santulo, le agradezco su participación aquí con Yojimbo, la vio hace poco, ¿le gustó? Hará un par de semanas la vi, sí. Sí, me estoy poniendo al día con todo Kurosawa, justo se dio la casualidad. Bueno, muy bien, después de la pausa continuamos con más Máquina de Pensar. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Un centro de educación en la primera infancia debe funcionar en un local habilitado y protegido. Elegí centros educativos autorizados por el Ministerio de Educación y Cultura. Cuidarlos también es educarlos. Informate en www.mec.gov.uy. El Auditorio Adela Reta abre sus puertas al público. Desde el 1 de julio, las puertas del Auditorio Nacional Adela Reta, Andes esquina Mercedes, se abren a diario al público con un servicio permanente de recepción, de 10 a 20 horas, de lunes a sábados, y los domingos de 15:30 a 20. Asimismo, se comunica que comenzarán a funcionar las boleterías en el hall, por lo que se invita al público en general y a los integrantes de Socio Espectacular a retirar las localidades en el propio auditorio. La ciudadanía podrá acercarse así a las principales instalaciones del edificio, verdadero orgullo de todos los uruguayos. Prehistoria de Dino. Los inéditos de Gastón Charlo Dino y los gatos en 1965. Todos sus simples inhallables y su primer larga duración de 1970 y un bonus increíble, también por primera vez, Mateo y los Malditos en 1965. Prehistoria de Dino, 3 discos en uno. Propuesto al Último Graffiti como mejor edición especial, auspiciado por el FONAM, considerado un rescate histórico de gran valor por la revista Rolling Stone. Hay veces que te veo tan triste. Prehistoria de Dino, lujosa edición en las buenas disquerías del país. Pensando por ti. A las 4 de la tarde. 4 de la tarde. 4 de la tarde. 4 de la tarde. Y los domingos a las 9. A las 9. El Tungelé. Pero no tenés por qué oír. Claro, nos dejaste solo, ustedes encárguense de todo, así. Estaba encantado de escucharlas. Conduce Nelson Caula. Producen Marcela Urreta y Carolina Vaz. Y un panel de destacados columnistas. El Tungelé. Original y diverso. Cultura total. Un tributo a la identidad. Esa especie de rumiación cultural que dice Pelufo que tenemos los uruguayos. Y en vez de hacer el proceso deductivo de la cultura, que es la cultura uruguaya, que es el Uruguay, que es si no, que si de las fronteras. A las 4 de la tarde. 4 de la tarde. 4 de la tarde. 4 de la tarde. Y los domingos a las 9. El Tungelé. Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay,
con su repetidora 103.9 FM en el departamento de Colonia. Atención, charlas, entrevistas o columnas que te perdiste o que querés volver a escuchar, las encontrás en el blog de La Máquina de Pensar. Ingresá a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shore of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near Tannhauser Gate. All those moments will be lost in time, like tears. Es toda una experiencia vivir con miedo, ¿verdad? Eso es lo que significa ser esclavo. Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión, he visto rayos C brillar en la oscuridad, cerca de la puerta de Tannhauser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir. Estas son las palabras de Lágrimas en la lluvia, de este tema escuchamos, en las cuales el actor que hace de Roy, que ahora no me sale el nombre, Rutger Hauer, en ese final de Blade Runner, dice estas frases espectaculares. Una entrevista semanal para llegar al corazón de la máquina a través de una conversación íntima que busca la experiencia personal, los mundos compartidos en la geografía múltiple del arte y la vida. La Máquina de Pensar muestra los engranajes principales de una visión única, la de nuestro invitado de hoy. Bienvenidos al corazón de las palabras. Muy bien, aquí en La Máquina por Dentro estamos recibiendo a un director de teatro. Me dice que no es dramaturgo, es escritor, es periodista, es Gustavo Trinidad. ¿Cómo andas, Gustavo? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien, muy bien. Te llamamos, Gustavo, porque esta semana la dedicamos a Akira Kurosawa y obviamente la película que lo definió, que lo consagró en Occidente como maestro de cine, Akira Kurosawa, es
Rashomon es la película, digamos, que yo creo que todo el mundo asocia con Kurosawa. Con él ganó el León de Venecia, y esa película, que es una película judicial, ¿no?, donde se intenta analizar qué pasó en el bosque, está basada en una obra, en un cuento de un escritor japonés llamado Akutagawa, que también que se suicidó, el pobre, y el cuento se llama En el bosque. ¿Qué tiene que ver Gustavo Trinidad con el cuento En el bosque? Pues nada más ni nada menos que Gustavo Trinidad adaptó este cuento al teatro y lo adaptó de una forma muy especial. Queremos que nos cuente a ver qué pasó en el bosque, en esa adaptación, que la verdad es una versión, yo no la vi, pero parece muy, pero muy original. Sí, bueno, mira, en realidad nosotros tuvimos guardado una adaptación de ese cuento como 5 años, porque justo cuando estábamos trabajando coincidió que el grupo, el Eslabón de Canelones, la estaba estrenando con mucho éxito. La estrenó también En el bosque, se llamaba, creo, igual, ¿no? Sí. Bueno, digo, sustancialmente había grandes diferencias, ellos eran todo un grupo y nosotros en el momento queríamos trabajar para un solo actor, en este caso una sola actriz, ¿no? Fabiana Melegati. Y habíamos visto que la obra era factible de hacerla, digamos, un unipersonal, porque la estructura que elige Akutagawa es justamente, digamos, varios monólogos, ¿no? Son como declaraciones frente al tribunal, ¿no? Ahí está. Salvo la mujer, que declara, porque la mujer llega a un templo y declara frente a unos sacerdotes, pero sí, son todos monólogos, digamos, ¿no? Sí. Ahora, uno ve la película, yo lo comentábamos durante esta semana, viste la película, parecía que era, se podía haber hecho con poca plata, porque es en el bosque, y después es simplemente a nivel judicial, pero cuando ocurre, y cada vez que cada uno va contando cuál es su versión de lo que pasó en el bosque, volvemos a ver los 6 o 7 personajes interactuando, el bandido, el noble, la mujer. Claro, porque la película tiene unos flashbacks impresionantes para Ahora, ¿cómo hacías vos, ¿no?, para hacer que todo volviera a contarse si hay una sola persona en el escenario? Sí, mirá, era así, nosotros además trabajamos sobre técnicas de Jerzy Grotowski y algunas nuestras mismas. O sea que apuntamos a un teatro donde el actor es todo, ¿no? O sea, la vieja pregunta, ¿qué se necesita para que el teatro exista? Para que el teatro exista, es un actor y alguien que esté dispuesto a mirarlo, ¿no? Entonces, o sea, todo lo demás puede ser necesario, pero prescindible. Y a nosotros nos gusta mucho jugar con eso, digo, y además venimos desarrollando desde 1990, digamos, una técnica del actor que está incluso, que atraviesa todas las obras, ¿no? O sea, una técnica que no se deja nunca. ¿Y cómo sería esa técnica? A ver. Y bueno, por ejemplo, o sea, la posibilidad de una acción articulada del cuerpo. O sea, nosotros normalmente cuando hacemos una obra es como una coreografía, o sea, los movimientos van a ser exactos. No hay, te podría decir, en el bosque no había un solo movimiento de una mano que no fuera igual de una representación a la otra. ¿Ah, sí? ¿no? Sí. Porque hacemos lo que se llama circuito de acciones, ¿no? Entonces el actor tiene ese circuito un ballet, una coreografía. Sí. Usábamos Bolero de Ravel, que también que lo usaba, digamos, en la película. Lo usaba Sí, constantemente. El bolero de Ravel. Sí, constantemente. Y eso le daba como un ritmo de danza impresionante. Cada vez que había una de las narraciones de los protagonistas, que a la vez remitía, digamos, como a la danza oriental, en el sentido que la danza oriental no es una danza abstracta como uno lo puede percibir, la ancestral, ¿no? Sí. Y en realidad cuentan historias muy, digamos, muy concretas, ¿no? Y bueno, nosotros lo usamos también como una especie de homenaje a la película. O sea que tenían presente cuando, bueno, yo no sé si el grupo decide como grupo o lo decidís vos como adaptador, cuando
toman la decisión de adaptar En el bosque, estaban pensando en Rashomon, en la película, no solamente en el cuento. No, en realidad yo la película la vi unos meses antes de estrenar. Yo no había visto la película. Pero habías leído el cuento, entonces vos te basaste en el cuento, En el bosque, que por lo que yo leí, incluso Kurosawa se basa en dos cuentos, Rashomon y En el bosque. Claro. Inserta en Rashomon los tres personajes que se quedan allí en esa puerta que se llama Rashomon, al final la puerta, y empiezan a hablar de lo que pasó, y ahí empieza a desarrollar En el bosque, ¿no? Que fue lo que costó la mayor plata de la película. Estuve leyendo que hacer esa puerta era gigantesca, él quería más grande, porque quería que fuera una puerta de verdad, pero que estuviera destruida y a la vez que se viera pequeño el ser humano al lado de esa puerta. Claro. Igual, yo supongo que debe haber sido una de las cosas más caras, ¿no? Digo, que tuvo esa producción. Sí, dice que sí, el otro no. Porque después tiene 3 locaciones, digo, la puerta, el patio, y el bosque. Y el bosque es natural. Sí. ¿no? Nosotros también trabajamos con poquísimos elementos. Digo, Fabiana, para hacer los 6 personajes que hacía, tenía una cuerda, una silla, una tela y una montaña de hojas secas. Digo, con eso hacíamos todo. Decime, Gustavo, entonces vos cuando, digamos, definís o encarás la adaptación En el bosque, lo haces en base al cuento. ¿Qué fue lo que te movió del cuento ese? ¿Por qué lo quisiste adaptar? Bueno, sobre todo porque el cuento me impresionó brutalmente. O sea, la primera vez que lo leí, digo, es un cuento que deja... Yo hoy, cuando venía para acá me acordaba, pero no me acuerdo de quién es la definición, pero alguien dijo una vez que el arte es la inminencia de una revelación que no se produce. Y el cuento cumple cabalmente con eso. O sea, primero atrapa casi con una trama policial de una manera impresionante. Sí. Y sin embargo nos deja en el aire un misterio que tiene que ver con la condición humana, ¿no? O sea, un poco en el sentido de decir, no hay una verdad única para el hombre, ¿no? Se ha hablado de que Rashomon es una película judicial, pero yo pensaba que en el rubro de las películas judiciales siempre te aclaran al final quién es el verdadero, quién es el culpable. Claro, justamente acá lo que no te aclaran es inventate vos la idea. Pero claro, lógicamente, puede ser una película policial también, ¿no? No, lógicamente, porque un poco apunta al hecho de que el mundo se construye según visiones subjetivas, ¿no? Y no hay una verdad revelada, una verdad única, ¿no? Creo que un poco va a eso, y lo que queda lo que queda en el aire, ese misterio, es justamente el silencio ante una condición que nos marca, ¿no? Digo. Yo igual creo que en la película, yo no vi la obra de teatro, en el cuento también, uno igual cada lector se queda con una idea de saber lo que pasó. Sí, es inevitable. No nos quedamos con incertidumbre, o sea, lo que hay es una idea, pero no está escrita. Claro. Está en la mente de cada uno. Claro. Sí, es inevitable. Yo no le entré mucho, pero digo, se han escribido bibliotecas enteras para interpretar por qué. Hay mucha gente que piensa que en realidad fue la mujer la que lo mató, pero bueno, el propio muerto a través de un medium dice que él se suicidó, ¿no? Y miente, ¿no? Gustavo, y el tema es, digamos, para vos, En el bosque sería el tema de la verdad, y el tema del bien y del mal, porque también están como mezclados, ¿no? Sí, yo creo que lo que pasa es que para mí fue el tema ese de la imposibilidad de la verdad, ¿no? De la verdad absoluta. Entonces, el bien y el mal quedaban para mí supeditados a... Una pregunta, vos dijiste que esto lo habías tratado de encarar en el año 94, 93 y lo postergaste hasta el 2007, sí. ¿no? Una para que no quedara pegado a la adaptación del teatro Eslabón. Pero otra pregunta te digo, ¿tiene algo que ver esto que está diciendo que no, la dificultad para saber la verdad con, por ejemplo, el proceso que ocurrió en Uruguay en estos últimos años? Bueno, por ejemplo, la búsqueda de la verdad y la justicia. Bueno, es parte, pero no era necesariamente el eje nuestro, ¿no? El eje nuestro era más sobre la condición del hombre en general, ¿no?
O sea, no apuntaba, digamos, a una situación específicamente social y política, ¿no? Pero sin duda, digamos, si la condición humana es así, así que puede ser actual. El que puede lo más, puede lo menos, ¿no? Está bien. Después de la pausa continuamos hablando con Gustavo Trinidad sobre el teatro y sobre las adaptaciones literarias a teatro. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. En República FAP llamamos a gente como Laura. Hola. Doctora en una mutualista, para informarla. Sí, rápido, decime. Cada uno da lo que recibe. Ajá, ¿y cómo es, a ver? Luego recibe lo que da. ¿Pero no hay otros costos? Nada es más simple. Ajá. No hay otra norma. ¿Y la plata sigue siendo mía? Nada se pierde, todo se transforma. Hablemos. Con tu compromiso más el nuestro, vas a lograr la mejor jubilación. República AFAP. Más rentabilidad. República AFAP. Gana un país. Mesa Redonda Mundos Adolescentes. El pasado lunes 28 se llevó a cabo en el Paraninfo de la Universidad una mesa redonda organizada por la Junta Nacional de Drogas, el Centro de Formación y Estudios del Instituto del Niño y Adolescentes del Uruguay, el INJU, Asociación Psicoanalística del Uruguay y Ediciones Trilce. Participaron el rector de la UDELAR, Rodrigo Arocena, Marcelo Viñas, estudioso en temas de la minoridad, Milton Romani, secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Matías Rodríguez, director del INJU, Alicia Val y Luis Eduardo Moraz. Radio Uruguay transmitirá esta noche a la hora 21 la versión grabada de esta mesa redonda. La historia reciente del Uruguay y su ficción llegan al formato del cómic Acto de Guerra. Una creación de Rodolfo Santulo y Matías Vergara. 4 historias ambientadas en los tiempos de la dictadura uruguaya. 4 anécdotas transformadas en ficción. 4 relatos de compromisos y violencia generadas a partir de historias reales. Acto de Guerra. Una novela gráfica de Rodolfo Santulo y Matías Vergara, ganadora de los fondos concursables 2009. Edita Grupo Belerofonte. Distribuye Orbe Libros. Cuarta edición. Informe Nacional, cuarta edición. De lunes a viernes a las 22 horas, con la conducción de Gustavo Pérez Berrueta. Cuarta edición. Hola, soy Andrea Davidovich, actriz de la Comedia Nacional, y te invito a ver... Roberto Zucco, de Bernard Marie Coltés. Dirección, Alfredo Goldstein. Teatro Solís. 19 únicas funciones. Comedia Nacional. Temporada 2010. Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay, con su repetidora 103.9 FM en el departamento de Colonia. Atención, charlas, entrevistas o columnas que te perdiste o que querés volver a escuchar, las encontrás en el blog de La Máquina de Pensar. Ingresá a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Bueno, continuamos aquí la charla en La Máquina de Pensar con Gustavo Trinidad. Él es escritor, es periodista, es director de teatro, dramaturgo, por lo menos adapta obras de literatura al teatro, ¿no? Estoy pensando acá que ustedes llevaron a escena no solamente en el bosque de Acutagava, que es donde se basa Rashomon, sino que llevaron Tierras de la Memoria de Felisberto Hernández, ¿no? También un monólogo de James Joyce en el Ulises. ¿Cómo eligen el Doctor Fausto de Christopher Marlowe? Bueno, no es una adaptación, ¿no? No, es teatro. Sí. Esperando a Godot también es teatro. La construcción de Kafka, eso es una adaptación, obviamente, de Kafka. Lewis Carroll también, eso es Té de Locos, debe ser adaptado es el capítulo 10 de Alicia. Claro, sí. Alicia en el País de la Maravilla. En fin, digo, no es solo adaptación, ustedes han hecho obras de teatro, también de Sófocles, de Peter Handke,
pero cuando tienen que elegir obras de teatro, fragmentos, obras literarias, para pasarlas al teatro, que es un medio absolutamente distinto, estamos de acuerdo, no es otra, sí, sin duda, ni siquiera sin es duda. disciplina, es otro, capaz, no sé, otro arte. Sin duda. ¿Cómo, en base a qué lo haces? Es un poco cuando vos percibís que hay, digamos que hay acción, que hay tensión, ¿no? Que en el relato hay tensión factible de pararla, digamos, de sacarla del papel y hacerla 3D, para decir ahora que está tan de moda. Pero tiene que ser tensión física, dramática, ¿no? digamos. Dramática. Pero si puede haber una tensión mental, por ejemplo. Claro, pero digo, para nosotros el teatro es acción, ¿no? O sea, nosotros trabajamos mucho a partir del físico. Como, por ejemplo, Stanislavski trabaja de adentro para afuera, ¿no? O sea, el trabajo psicológico, la memoria emotiva, y todo va por dentro para salir. Es la historia del propio actor, claro, digamos, ¿no? O sea, bucear en la historia del propio actor para sacar algo, digamos, de esa historia emocional que le sirva al personaje. Claro, exactamente. Nosotros como que en la línea, no solo de Grotowski, yo nombro a Grotowski porque ha sido nuestro maestro, que además hemos sido autodidactas, ¿no? Yo te quiero preguntar una cosa, porque yo no sé, Grotowski, ¿quién es Grotowski? Grotowski es un maestro polaco que creó el teatro de la pobreza, que, digamos, cuando se ponen dos maestros en la historia del teatro, se pone a Stanislavski en una punta y a Grotowski en la otra. ¿Y Él fundamentalmente trabajó al revés, ¿no? O sea, de afuera para adentro. Grotowski dice, primero se golpea la mesa, después se grita. O sea, primero está la acción, después la palabra. Entonces, en ese sentido, nosotros trabajamos el cuerpo como generador de acción. Y después, o sea, trabajamos con el texto, no a partir del texto. El tema del cuerpo, el de golpear, y el tema primero de la acción y después, digamos que la palabra, ¿no? No lo entiendo mucho. Bien. No, me refiero a que digo, esa línea lo que quiere hacer es tratar de hablar de la acción, o sea, como exterior, ¿me explico? Como que el teatro sería toda la acción, y no importa tanto lo que esté pensando el actor en ese momento. No, importa, sí, importa. Lo que pasa que es fundamentalmente distinto a Stanislavski, porque se trabaja con una acción y una reacción a la acción. O sea, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo grotesco. Y además se trabaja muchísimo con improvisación, a pesar de que después queda todo armado con una coreografía, ¿no? Ajá. Pero se trabaja con improvisación. O sea, se busca con improvisación hasta que se logra una cosa. Ahí está, como si tú trabajaras con un bailarín que está improvisando y del cual va sacando movimientos. Pero, por ejemplo, el actor mueve un brazo circularmente y lo asocia con que su brazo es un hacha. Esa hacha además tiene que saber si está cortando un árbol, si golpea, si está tirándose en el aire a la nada. Entonces el actor le pone una reacción y a la vez ahí sí empieza a trabajar la psiquis, porque el gran tema de los maestros del teatro, que siempre han querido definir, o sea, el gran tema del teatro es cómo el actor vuelve a revivir todo eso. En cada función. Claro, en cada función. Eso es lo terrible del teatro, porque el actor de cine lo hace una vez. Es mucho más complicado porque está lleno de cámaras y el cine de repente empieza por la última escena y después vuelve, ¿no? O sea, es mucho, pero cuando el actor lo hace una única vez. El actor de teatro lo tiene que hacer todas las noches tal vez y frente a gente que lo está mirando. O sea, es un arte vivo. Entonces, lo que siempre han tratado de definir los grandes maestros es cómo hacemos para darle una técnica al actor que pueda revivir eso. Stanislavski va a la memoria emotiva. Es decir, yo me acuerdo, o sea, cuando voy a llorar me acuerdo que cuando niño yo también perdí a mi madre y, bueno, Grotowski no. Grotowski dice, cuando el actor realiza una acción, esa acción está concatenada con una reacción de él
que siempre la va a revivir. O sea, cuando mueve el brazo para el actor es un hacha que corta el aire, corta un cuerpo. O sea, cuanto más concreta, mejor, ¿no? Sí. Pero entonces, digo, se van buscando esos movimientos, se encuentran los mejores movimientos para expresar eso, y ahí como que se fija, digamos, en una especie de coreografía, ¿no? Sí. Pero vos dijiste que el teatro es un arte vivo, y no puede variar día a día. Por ejemplo, yo me acuerdo de Orson Welles, que Orson Welles decía que para él una película, ¿no?, era como una novela. Era tiempo muerto, decía, o algo así. Decía que hay que meterle a una película toda la información posible para tratar de darle la mayor vida posible, porque una vez que se cierre eso, queda así, solidificado, queda muerto. En cambio el teatro, y en el caso de Orson Welles, lo que hacía era mirar cada noche y tomar apunte y decirle, bueno, esto tenés que cambiarlo. Lo iba cambiando, o sea, le permitía ir en ese perfeccionismo que tiene a veces los artistas, le permitía ir perfeccionando su obra de teatro. En cambio, en el cine o en una novela decía que hay que poner la máxima intensidad porque eso se cierra y ya quedó. Claro. Sí, lo que pasa es que muy posiblemente el teatro de Orson Welles fuera un tipo de teatro que lo que yo llamo teatro de director, ¿no? O sea, es el director el que el actor está un poco en función, ¿no? Claro, sí, sin duda. Sí. Había bueno, Cantor, un maestro de teatro polaco, Tadeusz Kantor, decía, los actores son marionetas y están muertos. O sea, hasta tal manera, digo, el espectáculo era de él, ¿no? En este caso no, porque Orson Welles era actor y estaba con su amigo, ¿no? Pero en realidad era la visión que tenía él de la obra, ¿no? Claro. Sí, yo me acuerdo que incluso algunas anécdotas de Orson Welles, que cuando estaba así, había conseguido una ambulancia, ¿no? Sí, para pasar. Iba del cine al teatro, en ambulancia. Él hacía radioteatro y hacía teatro, y para pasar de un lado al otro, o sea, estar haciendo varias obras al mismo tiempo, y actuando y dirigiendo, ¿no? Y todos con una visión, ¿no? Claro. No, o sea, para nosotros el actor es fundamental. Digo, como te decía hoy, o sea, el teatro es lo que un actor hace por su técnica, y alguien que está dispuesto a verlo. Y una pregunta, entonces, cuando el actor llega a un gesto, digamos, en esa búsqueda que hace en el principio, ¿no? Que vos decís, bueno, ese gesto sirve para el texto, para la obra, para la idea que queremos expresar. ¿Eso quién lo decide? Entre los dos. Generalmente, en este caso que trabajamos, digamos, en este caso queríamos trabajar con Fabiana, porque digo, una cosa, yo veo que a veces hay muchos estudiantes de teatro que, digamos, hacen 4 años de escuela, y hay que tener en cuenta que nosotros tenemos en este momento 64 obras de teatro en cartel, ¿no? Está bien que estamos en época de teatro para niños, pero digo, son unas cuantas. Entonces, no, que alguien cuando hace, o sea, la tarea del actor no se termina con una escuela. O sea, un bailarín lo tiene claro. O sea, los materiales que tiene un actor son su cuerpo, su voz, la posibilidad de manejar articuladamente el cuerpo, la energía que puede liberar, cómo la controla. Hay una cantidad enorme de cosas que el actor no puede dejar de perfeccionar y de practicar todos los días. En ese sentido, yo hoy te decía que una técnica siempre atraviesa la carrera de un actor para nosotros, porque la técnica no se deja nunca. O sea, las obras pasan, pero la técnica no. O sea... y en el caso de, digamos, en el bosque, son 6 personajes, están en un bosque, ocurre un accidente, tienen que declarar frente a un tribunal, y son 6 personajes muy distintos, ¿no? Estamos hablando de uno que un noble asesinado, su mujer, un bandolero, un campesino o un leñador, y en este caso había una única actriz que hacía los 6 papeles. Sí, exactamente. Y casi sin escenario, porque por lo que decís había una silla nada, y sin nada. Claro, prácticamente nada. Y una pregunta, ¿y cada vez que hacía esos papeles, ella en cada función lo hacía igual o casi exactamente igual? Exactamente igual.
Si para nosotros había algo distinto era porque algo había salido mal. Pero dentro de esta técnica, el actor en realidad, en vez de sentirse apresado, claro, digamos, por una partitura, parece, por una partitura de acciones, en realidad a la larga se encuentra cuán liberado puede estar. Porque un gesto, una acción puede ser cada vez más perfeccionada, puede ir, o sea, yo muevo un brazo y lo puedo mover de 70.000 formas, cargado de energía, puedo querer decir una cantidad de cosas, y el actor encuentra a la larga una libertad impresionante dentro de, como la encuentra un bailarín dentro de la coreografía, ¿no? Y nosotros buscamos en cada personaje una postura del cuerpo, una voz, una energía. Y bueno, yo creo que quedaron todos bastante diferenciados. Porque aparte, una pregunta, ella, la actriz, siempre estaba vestida igual. Sí. O sea, sí, salvo, sí, el único cambio que tenía era cambio de pelo. De repente se recogía el pelo. Sí. Y digamos. Pero fue estar vestida de blanco ahí. Sí. Cuando hacía la anciana, usaba una especie de manto. Sí, un detalle, solamente unos detalles, era la misma ropa, claro, y prácticamente sin ningún escenario. Claro, por lo menos. Esta es la mujer, por ejemplo. No estamos haciendo lo más antirradio posible, sí, estamos mirando fotos. ¿No? Estamos mirando fotos, pero digamos que ella está en un piso de parquet y está en el teatro. Son fotos de ensayo. Bueno, son de ensayo. Y realmente no tiene nada. Me decías que cuando generaron esos personajes, quisieron que cada uno de estos, el leñador, la mujer, el noble, el ladrón o asesino, supuestamente asesino, que todos dijeran un discurso, su versión, pero lo más convincente posible. Sí. O sea, para mí, que era el director, y supongo que también para Fabiana, que era la actriz, o sea, o la verdad la tenían todos, o la verdad no estaba, ¿no? Entonces no había un personaje que hubiera que develarle algo detrás. Nosotros queríamos o sea, trabajamos convencidos de que cada uno decía la verdad. El tema es que en el conjunto no cierra para el intelecto, ¿no? Nada, claro, no cierra para nada. Pero bueno, lo trabajamos mucho así, ¿no? Y ella, ¿cómo se sentía? Porque digo, ahora claro, tendría que estar Fabián acá, pero digo, ¿ella no tenía una versión de lo que había pasado? No, creo que no te puedo asegurar, pero creo que pensaba como yo. Cuando, ¿sabes qué me hiciste acordar cuando Orson Welles hizo El Proceso? Sí. ¿Te acordás el actor quién era? Sí, Anthony Perkins. Perdón. Anthony Perkins. Había una anécdota que viste que en el proceso, bueno, el tipo va derecho a ser aniquilado de una manera casi absurda, ¿no? Y Orson Welles le decía, el tipo es culpable. Y Hawking le decía, pero yo lo vi en una documental, y Hawking le decía, pero yo no entendía por qué me decía que el tipo era culpable.